Dios los bendiga, a todos los presentes, Dios los bendiga y bueno, creo que ya todo está dicho, ya está pues si alguien de pronto no me conoce, pues mi nombre es Alexander Reinales, pastor en la Iglesia Central en Yumbo Valle, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Llevamos con mi esposa, mis hijos, en este lugar ya 30 años, pastoreando. Entonces, bueno, aquí estamos, no sabemos hasta cuándo Dios lo permita, pero aquí estamos. Entonces, pues hermano, mire, eh, yo creo que esta cartilla mm, vamos a ir mirando si algo, si en el transcurso de lo que vamos estudiando, lo que vamos mirando, hay un aporte o hay una pregunta, pues en el caso de los hermanos que me ayudan a moderar, entonces ellos me ayudarán porque yo no tengo, pues poder verlos a todos, no puedo, pero entonces me van a decir, me pueden interrumpir hablando de que hay alguna pregunta o algo. Entonces nuestra hermana Lady, ella tiene el material para que yo creo que entremos de una vez en materia, aprovechemos el tiempo. Sé que tenemos hasta las 8:40, entonces vamos a ver si podemos mirar. Bueno, ustedes tienen su cartilla, creo que ustedes tienen, pero vamos a tratar de ir pendientes de la pantalla, los que pueden hacerlo, ¿no? Y si usted quiere estar pendiente de su material, está bien, pero yo creo que vamos a tratar de ir haciendo resúmenes. En este caso creo que no hice resumen, más bien trata de agregar algunos pensamientos a lo que ya está en la cartilla que ustedes tienen. Y vamos a hablar entonces, hermanos, sobre la administración de la iglesia. La introducción dice ahí el orden divino en el universo. Dice, empieza esto, dice, hay los que sienten que no hay necesidad de organización en la iglesia. Bueno, pues lastimosamente de eso pasa, ¿no? Hay personas aún dentro de la iglesia que no les gusta mucho la organización como tal. Pero el pensamiento termina diciendo, sabiamente se ha dicho que la primera ley del cielo es orden. Si la primera ley del cielo es orden, organizado por nuestro Dios, entonces imagínense cuánto más debe ser en la iglesia, ¿no? Dice, Dios ha sido minucioso en sus detalles, organizando los ciclos y los objetos inanimados de su creación. Dice, cuánto más desea que cada criatura viva en obediencia a su voluntad. Dice, la organización en las galaxias nos dan un ejemplo, ¿no? Las galaxias en los cielos. Dice, la Tierra gira alrededor de su eje imaginario, dice, a unas 1000 millas por hora. Si se redujera esta velocidad, dice, nuestros días y noches serían mucho más largos, pero con fenómenos totalmente tremendos, ¿no? El sol sí se calentaría mucho más. En las noches, la noche congelaría. En el día, la vegetación y aún los seres humanos seríamos calcinados. Lo estamos viendo en alguna manera. La temperatura del Sol, dice, es aproximadamente de 12.000 grados. En su eje central es de más o menos 15.000 grados, se dice. La Tierra gira en su eje 93 millones de distancias del Sol. Si se bajara, eh, eh, si se bajara esta, o sea, se redujera esta distancia, dice, la temperatura del Sol sería terrible. En las noches nos congelaríamos, dice, y se aumentaría más, pues todo en la Tierra se calcinaría. Dice, podemos estudiar, si a algunos les interesa, es muy importante mirar todo esto, dice, estudiar la distancia que hay del Sol, por qué tenemos nuestras noches, algunas veces frías, normales, y todas estas cosas, el espesor de la corteza terrestre. Todas estas cosas nos enseñan de un Dios que es muy meticuloso, un Dios de orden, un Dios que ha colocado todo en su lugar en la distancia perfecta. O sea, si hablamos y miramos todo en la creación y en todas las cosas, vamos a ver una mano poderosa, una mano bendita que sostiene y organiza todo este vasto universo. Entonces la pregunta es, ¿por qué toda esta organización?
La respuesta, dice ahí, es Dios tiene un planeado sistema de organización en toda la obra de sus manos, porque Él es un Dios de orden. Nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza de esta poderosa iglesia, debemos ser organizados y debemos ser buenos administradores. ¿Por qué? Dice, pues el pensamiento cristiano, hablándolo de cada santo, exige un proceso de integración de las escrituras y de la teología en lo que hacemos, dice, como administradores, reflejándose en la función fundamental de una administración que sea totalmente cristiana. Eso podemos, no sé si generalizarlo, pero creo que la gran mayoría de cristianos, amén, desean eso, desean un proceso de integración que resalte las escrituras, que resalte la palabra de Dios como administradores. Cada pastor tenga eso, que se refleje, dice, en la función fundamental de una administración que sea totalmente cristiana. El pensamiento o concepto bíblico, hablando de la administración, dice, es un proceso de planificación de la administración basada en las escrituras y en la teología. Dice, resaltando las ideas de la organización, o sea, los planes, los proyectos, los pensamientos. En sí, la administración, dice, la administración exige que nos comprometamos a organizar la institución, en este caso la iglesia, dice, para el logro de sus planes, enfocándonos en la utilización adecuada de los recursos, de las cosas y de las personas. Tengamos en cuenta eso. En sí la administración exige eso, un compromiso a organizar bien la iglesia. O sea, todo plan, todo pensamiento que nosotros como pastores queremos ejecutar en la iglesia necesita una buena administración. Los recursos económicos necesitan una buena administración. Eh, las personas necesitan ser bien administradas. O sea, nosotros podemos tener la visión de muchas cosas, planes, proyectos, queremos alcanzar las almas, queremos, ¿qué digo yo?, organizar nuestro templo, embellecerlo, bueno, alcanzar muchas cosas. Entonces, para eso se necesita, es supremamente importante que esto lo exige la administración, una organización clara, planes claros. La persona necesita escuchar, en el caso del pastor, las ideas claras de lo que desea hacer. Está la visión, plasmar esa visión en el corazón, plasmar esa visión en el corazón del pueblo, pero con proyectos claros, ideas claras. Hay veces nuestra visión sobrepasa en alguna manera lo que es el pensamiento del cristiano. Entonces, si mi visión es tan grande que el cristiano no puede tomarla, no puede entenderla, es mi deber traerla al pensamiento de ellos, que puedan comprender lo que realmente estoy sintiendo en mi corazón, Dios ha puesto en mi corazón. Bueno, son cosas fundamentales en la administración. El liderazgo, dice, exige un proceso de reclutamiento adecuado del personal, de los hermanos. O sea, ustedes saben, todos sabemos como pastores que nosotros debemos siempre evaluar bien cada santo. Cada hermano tiene una función, cada hermano tiene un talento, cada hermano tiene una disposición. Hay veces nos equivocamos cuando colocamos las personas que tienen un talento diferente, ¿no? Yo recuerdo mucho, me pasó empezando el ministerio, cuando uno está necesitado de ayuda, necesitado de hermanos que le ayuden en su ministerio, y yo estaba empezando y nombré una hermana, pues necesitaba quien enseñara a los niños y nombré una hermana y creo que fue esa única vez que pude colocarla a enseñar, porque entró a enseñar a los niños y le habló como si estuviera hablando a adultos. Les habló el plan de salvación de una forma que los niños quedaron locos. Bueno, vieron cosas, entonces es ahí donde uno dice, bueno, se necesita preparar estas personas. O sea, estas cosas le enseñan a uno, necesita uno preparar cómo enseñar a los niños, cómo tratar a los niños, cómo tratar a adolescentes, cómo tratar jóvenes.
Todo esto es fundamental. Entonces, hay veces uno por el afán de utilizar personas nos equivocamos. Dice entonces el reclutamiento adecuado de las personas, la dirección y la evaluación son fundamentales. Dice al mismo tiempo que se enfoca en la gente no como un recurso, sino como un participante en el esfuerzo de hacer crecer y mejorar el ministerio. Entonces, ese es mi equipo, las personas que Dios nos va dando, las personas que vamos alcanzando, que nos vamos ganando, hermanos que van llegando, necesitan ser direccionados, también necesitan ser evaluados y siempre estar ahí para, para, para ayudarles. Ok, es una manera de introducción, hermano. Ahora vamos a lo que habla el capítulo 1, dice las bases del gobierno teocrático. Repito, si alguien necesita o quiere hacer un aporte o una pregunta, entonces nos puede interrumpir. Dice, ¿qué es teocracia? Dice la palabra teocracia viene de dos raíces que son teo, Dios, cracia, gobierno. Entonces, pues eso es lo que significa la teocracia, el gobierno de Dios. Dice, a través de toda la escritura, Dios ha usado hombres en oficios, lo sabemos bien, profetas, sacerdotes, reyes, apóstoles, dice, para establecer y mantener su gobierno en la tierra. Sin embargo, dice él, quien nuestro Dios permaneció supremo, potentado, rey de reyes sobre su dominio, sobre todas las cosas. Él escogió hombres para gobernar en estricto acuerdo con la palabra de Dios, o irremisiblemente fallarían en su oficio. O sea, Dios nombra, Dios llama, Dios nos capacita, Dios nos usa, pero es fundamental esto, hermano. Es fundamental esta última parte. Dios siempre va a permanecer potentado sobre todas las cosas. Dios siempre va a permanecer como el Rey de Reyes. Él va a seguir dominando sobre todas las cosas. Y nos pide a nosotros gobernar, nos pide a nosotros dirigir, nos pide a nosotros administrar en total acuerdo a la palabra de Dios. O sea, eso es fundamental. Nosotros, nuestro manual como pastores de dirección es la iglesia, perdón, es la palabra de Dios. O sea, yo sé que nosotros, gracias a Dios, eh, recibimos mucho material de diferentes fuentes que nos ayudan en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. Bueno, de muchas formas nosotros estudiamos, buscamos, vamos a la librería, encontramos esto, lo otro, pero realmente, hermano, nosotros debemos tener la palabra de Dios como ese manual que nos debe dirigir. O sea, si hay algo que nosotros podemos tener, nos llega o compramos, por decir algo, y hay algo que no está de acuerdo a la palabra, no sirve. Todo tiene que ser en base a la palabra de Dios. Es fundamental para nosotros tener eso en cuenta. Dice que Dios nos llamó a gobernar en estricto acuerdo a la palabra de Dios. Si no lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a fallar, nos vamos a equivocar. Y como administradores tenemos que reconocer que muchas veces nos hemos equivocado precisamente por no seguir esta regla, por no ir de acuerdo en acuerdo a la palabra. Dice, todo gobierno y autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, tienen que ser en acuerdo al mandamiento y voluntad del Dios Todopoderoso. Dice, Dios nunca quiso que un hombre sintiera que él no tiene que dar cuenta en la tierra, tanto como en el cielo, por sus acciones. Es absolutamente necesario que entendamos que somos solo administradores y que Dios siempre será el dueño y soberano de todo. O sea, siempre, hermano. Creo que cuando nosotros como pastores nombramos a alguien, un líder, siempre le hacemos consciente de que tiene que venir a pedirnos consejo, que tiene que venir a pedirnos dirección. Siempre le estamos diciendo a nuestros líderes, enseñándoles que ellos tienen que estar sometidos. O sea, queremos liderazgos sometidos, queremos líderes que nos respeten como pastores, queremos líderes que se dejen guiar, queremos líderes que nos pidan consejo, ¿no? Que no hagan las cosas como a la manera de ellos, que ya son líderes y hagan lo que quieren. No, deseamos personas que realmente, hermano, sean totalmente dirigidas
eh, que se dejen dirigir. Entonces, si nosotros como pastores deseamos esto, ¿cuánto más? ¿Cuánto más, hermano? Nosotros debemos ir a Dios. Lo que dice, Dios nunca quiso que un hombre sintiera que él no tiene que dar cuenta en la tierra como en el cielo por sus acciones. Tenemos que dar cuenta de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Es fundamental eso. Tenemos quien nos dirija y ese es nuestro Dios. Dice, gobierno teocrático en efecto ha sido desde el comienzo del tiempo. Dice, el plan de gobierno empezó en la tierra cuando Dios asignó a Adán la supervisión de toda la creación. Eh, dice, Adán tuvo autoridad, dice, por la directa palabra de Dios. Y la responsabilidad y los términos de gobierno fueron positivamente claros. Entonces, vamos a mirar ahí la escritura. Mire lo que está diciendo. En Génesis, Dios le da toda la autoridad a Adán, ¿no? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, todo árbol en el que hay fruto que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahí está la autoridad dada por Dios, que se está diciendo, dándoles el control. Amén. En este caso, Adán está diciendo todo, administrelo, todo, protéjalo. Todo esto va a ser para que usted lo administre de una forma sabia, pero al mismo tiempo le dio una limitación. Dice, la limitación de la voluntad y autoridad del hombre bajo Dios fue claramente establecida. Y está en Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, dice, podrás comer. Amén. Dice, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces, mire lo que está diciendo claramente ahí. O sea, le da la limitación. Amén. Le da la limitación a la persona. O sea, usted puede tener todo. Amén. Usted puede tener todo, usted va a administrar todo, pero hay algo que no puede hacer. Está la limitación. Dice el Señor, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Amén. Entonces, esto fue puro gobierno teocrático. Dios le está dando la orden y le está dando la facultad, le está dando la autoridad. Puede hacer esto, puede comer de esto, puede administrar, pero hay algo que no puede hacer. Amén. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, gobierno teocrático, dice, es el hombre supervisando la creación de Dios en directa armonía y obediencia a la palabra. Amén. Hermano, regáleme un minuto, por favor, solo un minuto, por favor, regáleme. Ok, hermano, volví. Discúlpeme la interrupción. Amén. Entonces, hermano, eso es, dice ahí, gobierno teocrático, dice el hombre supervisando la creación de Dios, dice en directa armonía y obediencia a la palabra de nuestro Dios. Dice, el hombre experimentó paz y dulce comunión mientras siguió y obedeció el gobierno que Dios había establecido. Ese fue el cenit, el punto culminante para el hombre, amén, en su relación con Dios. O sea, cuando nosotros como pastores, hermanos, podemos de esa manera seguir, experimentar el sentirnos dirigidos totalmente por el Espíritu de Dios, el obedecer completamente las cosas establecidas por Dios. Ese es el punto clave de nosotros como pastores en esa relación con Dios, en esa obediencia total a la palabra.
Eso es hermoso, realmente, sentirse así. Siempre lo digo, aún no importa los años que uno lleve como pastor, todavía y siempre necesitamos la dirección del Espíritu Santo, todavía necesitamos someternos al Espíritu de Dios. Nunca debemos permitirnos el tratar de hacer las cosas a nuestra manera, sino siempre, siempre dirigidos por el Espíritu de Dios. Ese es un punto fundamental para nosotros. Dice, después el hombre falló en hacer su parte, dice, al caer voluntariamente en desobediencia. Dice, por esta causa vino el pecado. Adán, el hombre creado a imagen de Dios, llegó a ser un hombre carnal con una naturaleza rebelde. Dice, nunca más hubo un hombre nacido en inocencia y a la semejanza de Dios. Todo hombre nacería con una naturaleza rebelde y en pecado. Dice Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, dice a su imagen, a su semejanza, dice conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Este es un texto tremendo de la palabra de Dios, hermano, porque es lo que está dice, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Entonces, la primera pareja creada en este mundo, Adán, Eva, Adán hecho a la imagen, amén, y semejanza de Dios. Y bueno, pasa todo lo que pasa ahí en el huerto y entonces ya la Biblia aclara y dice en Génesis esto, ¿no? Dice, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Entonces, comenzamos desde Adán a crear toda esta clase, o sea, todos los seres humanos con ese problema que hemos traído a través de toda la historia. Ese hombre también engendró en el futuro generación tras generación de hijos rebeldes contra Dios, contra su divino orden y autoridad. Ningún hombre que es dominado por la naturaleza carnal desea que se le diga qué tiene que hacer. O sea, cuando una persona no está sometida al Espíritu de Dios, le molesta, no se somete, difícilmente se somete. Como dijo alguien, es muy agradable mandar a otros, no es tan agradable ser mandado, no es tan agradable estar sometido a alguien, pero es una de las cosas fundamentales. Cuando aprendemos a someternos al Espíritu de Dios, cuando aprendemos el sometimiento, sabemos que siempre habrá alguien sobre nosotros y si nosotros deseamos, perdón, vuelvo y repito lo mismo, si nosotros deseamos que unas personas, en este caso los que dirigimos, estén sometidos a nosotros, pues eso nos enseña que nosotros tenemos alguien sobre nosotros, al cual debemos someternos, al cual debemos respetar. No es la palabra de que no me gusta esto, no me gusta aquello, no, no. La verdad es que somos llamados a un sometimiento y a un respeto a las autoridades superiores, así como nosotros deseamos que la iglesia, que los líderes aprendan a respetarnos y aprendan a someterse a nosotros, ¿no? Es muy importante el trato, es muy importante la relación, es muy importante cómo decimos las cosas, sí, pero más que eso es importante lo que estamos diciendo, el sometimiento. Dice, sin embargo, es la voluntad de Dios, la voluntad divina, que el hombre obedezca las leyes administradas, dice, por sus administradores. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Dios, todo lo que hay está establecido por Dios y es lo que nosotros necesitamos y debemos aprender a hacer. Dice, la solución a la naturaleza rebelde fue provista, dice, cuando el Dios invisible de gloria llegó a ser hecho visible en su manifestación en carne. Dice, para entregarla y morir en la cruz, para así reconciliar este mundo consigo mismo. Amén. La única solución que hubo, amén, para este problema. Amén. Cuando el mismo Dios tuvo que, como lo sabemos, vestirse de carne, manifestarse en carne, venir a hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario, fue la única manera, ¿no? Que nosotros eh, pudimos encontrar la forma de que hubiese esa reconciliación y hubiese esa victoria sobre esa naturaleza carnal. Amén. Dice, el hombre que ha aceptado esa bendita sangre derramada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice, para salvación de su alma, ha arreglado el problema del pecado. Pero hermanos, no erradicado totalmente.
Dice, la batalla para dominar su naturaleza carnal sigue. Eso es continuo, eso es todo el tiempo, ¿no? O sea, decir gracias a Dios, ya fui bautizado en el nombre de Jesús, ya fui sellado por el Espíritu Santo, ya todo acabó ahí, no. Aunque la batalla es más fuerte aún, esa batalla sigue continuamente y está desde el momento del nuevo nacimiento y va a estar hasta que partamos a la presencia del Señor o hasta que el Señor venga. Pero esa lucha está, esa terrible batalla permanece en todo aquel que nace de nuevo. Su mayor desafío o nuestro mayor desafío es aprender a colocar esa naturaleza bajo el dominio y gobierno del poder del Espíritu Santo. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, a mí leía este texto y mire qué tremendo el pensamiento de Pablo. Dice, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no que el hombre carnal esté muerto, dice, pero que cada uno de nosotros debemos considerar esta naturaleza y tratarla como muerta. Amén. Porque es lo que está diciendo Pablo en Romanos, dice considerados, dice, y así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea, ya se entregó al Señor, considérese muerto, esa naturaleza carnal, considérela así, no la deje levantar. Usted sabe que como cristianos todos hemos vivido esa experiencia, siempre va a querer levantarse de una o de otra manera, siempre vamos a tener esa lucha de una y otra forma en nuestros miembros. Amén. Entonces, Pablo está diciendo, aprendamos a eso, considérela, manténgala así, en ese estado. Considere esa naturaleza muerta, pero considerémonos totalmente vivos. Amén. Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, cada uno de nosotros debemos considerar esa naturaleza y tratarla de esa manera, no darle lugar a aquellas cosas que fueron sepultadas bajo las aguas del bautismo. Amén. Todo eso quedó sepultado allá. Eh, no hay ninguno de nosotros aquí presentes que podamos decir, no, yo no tengo lucha con esto o no tengo lucha con aquello. Todos tenemos luchas. Somos seres humanos. Amén. Tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda, gracias a Dios. Amén, por su misericordia. Pero siempre estamos luchando con algo, diariamente estamos luchando con algo. Alguna persona puede decir, bueno, si lucha tanto es que mantiene entonces en la carne. No, no, no es de esa la manera. Esta es la guerra, es la batalla, ¿no? Gálatas por ahí lo dice claramente que hay una lucha permanente entre la carne y el espíritu. Y dice, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces siempre está la lucha ahí. Amén. Podemos bajar un poquito, hermana, gracias. Dice, cada hombre será probado en su sumisión al señorío del Señor Jesús. Algunos piensan que al recibir el Espíritu Santo entonces llegan a ser perfectos, santos, pero Jesús dijo de esta manera, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios, tenemos la autoridad del Espíritu Santo para vencer, pero tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que cuidarnos, y dice ahí ese texto precioso, el que piense o el que se sienta firme, mire que no caiga. La prueba suprema de perfección es la obediencia total al Señor. Dice, es maravilloso sentir el Espíritu Santo, es maravilloso hablar en otras lenguas, pero recuerde, el hombre carnal no está muerto. Tiene que ser traído bajo la autoridad y dominio de la voluntad de Dios. La batalla contra esta naturaleza carnal es parte de la vida cristiana. También lo dice Gálatas 5:13-18. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Amén. Romanos 8:5-8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Nada, nada. ¿Alguno no le voy a conocer la voz? Ok, están muy calladitos, gracias a Dios. No sé si así sea todo el tiempo. Estamos empezando, ¿no? Hasta ahora. ¿Cuál es la gran tarea del pastor? Dice, y la tarea del pastor, dice, la gran tarea del pastor en la iglesia es establecer. Mire todo lo que estamos hablando. Algunos pensarán, bueno, ¿por qué todo esto si estamos hablando de administración? Bueno, precisamente todo lo anterior nos está diciendo, ¿cuál es la tarea nuestra? La tarea de cada pastor. Dice, establecer la divina voluntad y autoridad de Dios en el corazón del pueblo de Dios. Entonces, todo lo que hemos hablado antes, que nos lo está hablando a nosotros, está diciendo, todo esto nosotros debemos aprender, debemos enseñar al pueblo, establecer ese gobierno, establecer esa voluntad de Dios en el corazón de los hermanos. Esa es la tarea del pastor. Dice, el hombre nacido de nuevo muchas veces se inclina hacia su antigua naturaleza. Dice, esta naturaleza no desea la voluntad de Dios. Nosotros lo sabemos, todos sabemos esto, que hay muchas situaciones, tenemos muchas dificultades. Y yo creo que los presentes, los que administramos iglesias, yo siempre digo una frase, que qué bueno tener la puerta al frente del templo abierta para que lleguen las almas, pero ¿cómo podemos cerrarla de atrás? Porque hay veces unos llegan y otros se van, ¿no? Entonces, no quisiéramos perder a ninguno, no quisiéramos que nadie se aparte del camino del Señor. Se sufre cuando alguien deja la iglesia, cuando alguien se va. Entonces, ¿por qué lo está diciendo? Porque el hombre nacido de nuevo muchas veces dice se inclina hacia su antigua naturaleza. Va a tener esa lucha todo el tiempo. Hay veces pensamos es el recién convertido, es el que acaba de llegar a la iglesia, el que viene con muchos vicios, con muchas cosas, con mucho mundo. Bueno, y hay veces nosotros estamos muy pendientes de esas personas nuevas y pensamos que los antiguos ya no tienen esas luchas, que los que llevan 10 años, 15, 20 años, no, hermano, la lucha está en todos, todos, no importa los años que lleven, siempre va a haber alguna situación, hay muchas cosas de carácter en la persona. Entonces, es lo que está diciendo, nosotros como pastores, la gran tarea, amén, es enseñar eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza, dice, no desea la voluntad de Dios. Por eso dice, muchas iglesias no viven bajo el gobierno de Dios. Dice, debido a su compromiso con la naturaleza carnal. Más que con el Espíritu Santo, con la naturaleza carnal, está diciendo. Esto muchas veces, amén, dice, es culpa del pastor. Tenemos que culparnos nosotros como pastores. ¿Por qué? Porque cedemos a la presión de los creyentes. Amén. Eh, cuando comienzan a infiltrarse cosas dentro de la iglesia. Amén. Yo voy a decir cosas aquí y no quiero de pronto que algún pastor o esposa de pastor o hermana de la iglesia, no, es mi deber decir cosas que creo que son necesarias decirlas, pero hay veces dejamos de entrar mucho modernismo, muchas cosas del mundo a nuestras iglesias, que no está bien. ¿Quién es el culpable? El pastor, el pastor. Mire, yo como ejemplo, como testimonio, estamos organizando, arreglando cosas en el salón y un joven que estaba ayudando me dijo, pastor, coloquemos aquí unas luces de esas de colores, esas luces que botan. Le dije, no señor, esto no es una discoteca, nunca. Ay, pastor, eso se ve bonito, la plataforma, cuando el grupo, no, no. Entonces son las pequeñas cosas que nosotros vamos permitiendo que entren a la iglesia y entonces, cuando encontramos muchas cosas que no deben ser, ¿quién fue el culpable? Podemos culpar al hermano tal, a la hermana tal. No, no, somos nosotros somos los culpables como pastores. Está diciendo, ¿por qué? Porque cedemos a la presión de los creyentes. Eh, Llegan ciertas modas, llegan cierto estilo
cierto estilo de vestimenta en las damas, cierto estilo de peluqueados, ¿no? Cosas en los jóvenes y vamos permitiendo, van llegando y se van permitiendo y esas cosas van entrando muy despacio a la iglesia y entonces cuando abrimos, tratamos de reaccionar, en la iglesia hay cantidad de cosas que no, o sea, en el pueblo de Dios y algunos sufren por eso y algunos siempre están orando por eso, pero es mi responsabilidad como pastor, amén, porque debo enseñar esos niveles de santidad, debo enseñar esos niveles de comportamiento, debo enseñar a que las personas deben estar sometidas al Espíritu de Dios, amén. Es lo que dice, pero Dios espera, Dios demanda de sus hijos obediencia y sometimiento a su reino. Amén. ¿Quiénes son los encargados de establecer eso? Nosotros como pastores. Amén. Dice, la tarea más difícil sobre la faz de la tierra es la que ha sido entregada a los pastores. ¿Por qué? Dice, porque es responsable de presentar al Señor Jesucristo, el gobernador y príncipe de los pastores de la iglesia, una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es mi responsabilidad. Siempre hemos escuchado y nosotros decimos esta frase, ¿no? Que el pueblo, la iglesia, es del Señor, pero que debemos de cuidarla como si fuera nuestra. Siempre nos han dicho esa frase. Pues son salvados por el Señor, son alcanzados por el Señor. Nosotros cumplimos nuestra responsabilidad en el nuevo nacimiento, que es bautizarlos en el nombre de Jesús, guiarlos a que reciban el Espíritu Santo. Amén. Y que pensamos que ese es el proceso. De ahí para sigue un proceso largo y es nuestro deber presentar eso. Amén. Una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es lo que dice ahí Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Según de Corintios 11:2 dice, porque os celo, dijo Pablo, con celo de Dios, pues dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Es mi responsabilidad. Dios nos guarde, Dios nos ayude, Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé entendimiento. Amén. Que es mi responsabilidad. Eh, Uno vive esto a través de los años, hermano. Mire, cuando uno está empezando el ministerio, cuando su grupo es pequeño, cuando son muchas las necesidades, cuando vemos, lamentablemente, no sé, yo lo viví, no sé si alguno de ustedes lo habrá vivido, pero cuando vemos otras iglesias que florecen, especialmente las iglesias trinitarias, que abren un lugar y rápidamente se llena, y nosotros en ese lento crecimiento, que poco a poco, pocas almas, y viene el desespero, y quisiéramos abrir la puerta, y quisiéramos bajar los niveles de santidad, y quisiéramos, no, hermano, no, 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 no. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Eh, si tengo que tener 5, 6 o 10, pero que son nacidos como manda la palabra de Dios, sostenidos como manda la palabra de Dios, es mejor eso que tener una multitud de gente viviendo de cualquier manera. Entonces, esa presión está, esa presión existe, en todo pastor existe esa presión, siempre, de ver resultados. Lo digo, hay veces que llegamos a reuniones de pastores y que bueno, que fulano bautizó uno, que otro bautizó tres, que otro bautizó cinco. Dios mío, yo no he bautizado, tengo que hacer algo y queremos apresurarnos. No, no se trata de números, no se trata de decir, hermanos, sí, sí, es mejor. Eh, Hablando de esto, había una frase muy tremenda del hermano J.M. Cardoso que siempre la recuerdo y él nos enseñaba y nos decía esto. Él decía, que iba a bautizar a una persona, hermano Cardoso siempre decía, oro a Dios, que si esa persona no va a dar un resultado, que si esa persona no va a crecer espiritualmente, que si esa persona no va a marchar como debe ser, que no llegue al bautismo, que no llegue, que algo se presente, que espere. Pero él oraba que si la persona llegó a las aguas bautismales, que naciera bien, que diera fruto. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Más que el afán de bautizar, es, Dios mío, que esas personas nazcan bien, que nazcan convencidas, que no lleguen al bautismo
Uno encuentra personas ¿por qué se hizo bautizar? No sé, me invitaron. Realmente, ¿cómo fue bautizado? No sé. Eh, Muchas personas les pasa eso. Muchas personas están dentro de la iglesia sin una formación adecuada, sin una doctrina adecuada. ¿Quién es el culpable? Nosotros como pastores. No es otro, somos nosotros como pastores. Amén. Dice, para lograrlo, todo el programa de la iglesia tiene que ser en la medida de la visión directa y voluntad y autoridad de Dios. Mire, hermano, esto que es sumamente importante. Dice, una teocracia parcial no es suficiente. Amén. Dios demanda completo sometimiento a su gobierno y autoridad, o vendrá el caos como resultado. No hay. Amén. Como dicen por ahí, una verdad a medias es una mentira completa. Amén. Entonces, una teocracia parcial, o sea, un gobierno parcial, no. En la iglesia el gobierno debe ser total de parte de Dios. O sea, Él es el rey, Él es el que gobierna, Él es el que manda. Amén. No, nada, una parte de Dios, una parte nuestra, no. El gobierno tiene que ser totalmente de parte de Dios. Porque si no, hermanos, vamos a experimentar ese caos. Amén. Y todos en alguna manera, repito, lo hemos visto. Amén. Eh, a manera de, no sé si de consejo, cómo lo reciban, pero igual uno encuentra muchas cosas. Yo siempre lo digo aquí en la iglesia. Si vamos a hacer un programa, si vamos a hacer una campaña, si vamos a hacer, bueno, cualquier evento, primero tenemos que orar, primero tenemos que pedir dirección a Dios. Hay un comité dentro de la iglesia que ora a Dios para que Dios en alguna manera, no, el mismo Dios nos ayude, nos guía. ¿Quién es el predicador que venga a ese evento? Una campaña, un seminario, porque uno encuentra que hay veces nosotros, por el deseo de hacer programas, hacemos programas, pero nunca lo colocamos o lo sometemos a la oración, a la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, por eso muchas veces no vemos los resultados que quisiéramos ver. Una campaña evangelística, trajimos un predicador, pero como no hubo una preparación previa, no hubo oración, no hubo ayuno, no hubo todas estas cosas, pues pasó el evento, la gente se gozó, pero no fue más. Entonces, de eso se trata, de una teocracia total. Dios es el que gobierna. Amén. Somos sus siervos. Somos siervos. Él es el que gobierna. Amén. Eh, Jueces 17:6, que ustedes todos lo conocemos, dice, en aquellos días no había rey en Israel, dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando falta gobierno en la iglesia, eso es lo que sucede. Amén. Y es lo que enseña. En aquellos días no había rey en Israel. Amén. Entonces, cuando no estamos ahí, no estamos como debemos estar, hermano, cada quien hace lo que quiere dentro de la iglesia y no es así. O sea, la iglesia tiene que entender más porque yo me paro y hablo duro, no, es lo que el Señor hace, amén, es lo que el Señor nos da, amén, dentro de la congregación, esa autoridad. Si después de algunos años una iglesia se desintegra desde ahí, es seguro que en alguna parte de su historia el príncipe de los pastores dejó de ser el supremo gobernador de la iglesia, ya sea por el pastor o influenciado por la congregación. Amén. Siempre que hablamos de la tentación, y lo dice Santiago, dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino dice que cuando es tentado, dice, su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, sabemos que hay un proceso. Una persona no cae en pecado de la noche a la mañana. Esa persona tuvo un proceso. Amén. Vino la tentación, amén. Vino el ataque y no lo rechazó. La Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y no lo hizo. Almacenó eso en su mente, dejó que eso agarrara fuerza en su mente y en su corazón. Dice la Biblia, es atraído y seducido. Hay un proceso en esto, ¿no? Aunque este hermano tan fiel, tan buen hermano, y mire, de un momento a otro, no, eso no fue de un momento a otro. Hubo un proceso, hubo algo que pasó en el proceso. Entonces, cuando una persona
empieza a ver que tiene alguna lucha, bueno, he dejado de orar, he dejado de congregarme, he dejado de estudiar la palabra de Dios. Cuando una persona entra en ese estado de dejar de orar, de dejar de congregarse, de dejar de escudriñar la palabra, está entrando en ese proceso de descuido espiritual y va a venir la lucha. Entonces, tenemos esa alerta, hermano. Es como el carro cuando se le está acabando la gasolina. Para eso se prende ese bombón, ese bombillito rojo que le está avisando que la gasolina ya se está agotando. El Espíritu también nos enseña a nosotros cuando algo está pasando, cuando una situación no es. El Espíritu de Dios nos está diciendo, no, no nos va a sacar de ahí a las malas, pero nos va a enseñar, nos va a hacer sentir, va a venir esos toques del Espíritu en nuestro corazón diciendo, te estás equivocando, estás yendo por donde no es, te estás descuidando espiritualmente. Entonces, es lo que está diciendo, hermano, en alguna parte de la historia de la iglesia. Entonces, como pastor, hermano, yo debo velar por ese proceso todo el tiempo. Dios mío, algo está pasando. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? Me estoy equivocando en las personas que traigo para que me ayuden, me estoy equivocando hermano, debemos ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Está diciendo, una iglesia no se desintegra de la noche a la mañana. Algo ha pasado en el transcurso de esa historia. Entonces, que Dios nos ayude a mantener, amén. Eh, eh, Puede ser, hermano, mire, puede ser que se sostenga, puede ser que se sostenga, no crece, pero se sostiene, no logra un crecimiento como otros, pero se ha sostenido. Empezando el ministerio, hermano, yo como casi al menos del año, yo hablé con un pastor amigo y yo le estaba diciendo, yo no me siento llamado a pastorear, yo le dije esa frase. Y me dijo, ¿por qué, Alexander? ¿Por qué? Dije, porque es que yo no veo crecimiento, almas llegan, predican, pasan al altar, pero no vuelven, yo no veo, yo creo que me equivoqué. Entonces él me hizo una pregunta de rigor muy sencilla, me dijo, ¿qué almas te entregaron, Ale? Yo, no, hermano, pues me entregaron cuatro personas, con eso arranqué. ¿Cuántas personas tienes hoy en día? No, tengo como unas 10 personas, 12 personas de algunos que han regresado. Dije, pero ya es casi un año, me dijo, pero las has sostenido. Dije, sí, no se han ido, no. Dije, eso es ser pastor. Pastor es sostener. Dije, usted siga predicando, que a su debido tiempo el crecimiento lo da el Señor. Me dijo, no se afane por el crecimiento, siga predicando. Y fue cuando me dijo el texto, echa el pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. Entonces sigue enseñando, sigue predicando, que llegará el momento que el crecimiento va a llegar. Como pastor, sostenga. Eso es ser pastor, un alimentador, un apacentador, uno que guarda, que sostiene lo que Dios le ha dado. Entonces es preocupante, me decía, preocupante es si te hubieran entregado 4 y me dices, tengo uno. Ya me queda uno. Dijo, ahí sí tendrás que examinar la situación a ver qué pasó. Entonces, gracias a Dios. Entonces, todos vivimos esas cosas, ¿no? Esos interrogantes. Entonces, simplemente es eso. Amén. Que Dios nos ayude en los años que lleva, que ha sostenido. Las iglesias siempre viven eso, hermano. La iglesia siempre, lo he experimentado. Perdóneme que hable de esto, pero en 30 años que llevo como pastor aquí en este lugar, yo puedo decir, he experimentado todos los niveles. Ese nivel de estar, ese nivel de caer un poquito, de volver a surgir, pero gracias a Dios ha llegado un momento de madurez en la iglesia que se está sosteniendo, se está sosteniendo. Vamos creciendo, eh, pero, hay, pero uno vive esas experiencias, que va bajando, va subiendo, pero siempre en el momento que las cosas de la iglesia va bajando, es mi deber, siempre, antes de examinémonos nosotros mismos, miremos, hablemos con Dios, vamos a nuestras rodillas siempre, hablando con Dios, Dios, enséñame, Dios, dirígeme, en qué me estoy equivocando. Pero vivimos todas esas experiencias. Amén. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre la pregunta es, porque este es un mensaje a las iglesias, ¿por qué el Señor está afuera? Amén. Porque el mismo Dios está hablando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está afuera. ¿Qué pasó con esta iglesia? Porque el Señor está afuera. Porque el Señor está llamando a la puerta para entrar. Amén. Nosotros aplicamos este texto a los inconversos y todas estas cosas, pero este es un mensaje claro a una iglesia. Amén.
Entonces, igual nosotros debemos preocuparnos porque Dios siempre es el que tiene que estar reinando ahí. Dice, ¿por qué es necesaria la organización? Vuelvo y paro aquí. Amén. Ok, dice, ¿por qué es necesaria la organización? Pues lógico, porque Dios es un Dios de orden, eso es claro. Dice el arca de Noé, Dios es extraordinario en relación con los asuntos de orden. Dice, la exactitud de Dios se ve claramente en sus instrucciones en la construcción del arca. Génesis 6:15 y 16 dice, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso, bajo, segundo y tercero. Mire las especificaciones de parte de Dios. Yo me puse a investigar un poquito, no es un dato realmente eh, exacto, si podemos decir, pero 300 codos, dice 300 codos de longitud, a su largo. Dice que más o menos eran como 160 metros. Imagínese usted, es más o menos 160 metros en su longitud. Dice 50 de su anchura. Dice que más o menos esos 50 de anchura era más o menos entre unos 30, más o menos 30 metros de ancho y dice 30 codos de elevación, más o menos unos 17 metros, 17 a 20 o menos de 20 metros de alto. Entonces imagínense eso, si podemos pensar unos 20 metros, cientos, realmente era grande el arca, ¿no? Porque nos habla ahí de codos y tenemos que llevarlos a lo que era la medida del codo en ese tiempo. Algunos hablan más o menos de 52 centímetros, 54 centímetros. Bueno, yo creo que va de acuerdo a según el codo que se mida, pero más o menos para tener una idea. Pero mire la exactitud en la forma en que el Señor les estaba hablando para esa medida. Dice, Noé fue obediente, dice en Génesis 6:22, lo hizo así Noé. Esa es la frase más importante. Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Entonces, esa frase queda recalcada en la palabra de una total obediencia. Dice, Noé literalmente construyó su medio de salvación de acuerdo al plan de Dios. Amén. Nunca habrá exceso en dar importancia a seguir exactamente los planes y propósitos de Dios para nosotros. Amén. Dice, ahora, perdón, me devuelvo un instante. Noé, al hacer el arca, no sé si alguno tiene un pensamiento aquí que pueda aportar. Sabía para qué era el arca, tenía conocimiento. Él comenzó a hacer un arca. Amén. Comenzó a hacer esa arca, pero tenía ya el conocimiento claro de que era para él, para su familia y para la salvación. Realmente no. Él empezó a obedecer a Dios para construir algo que Dios le mandó a construir. Y cuando ya lo construyó el Señor, bueno, ahora dentro de los animales, dentro de usted y toda su familia, porque vendrá ese diluvio. Amén. Entonces, ahora nosotros sabemos lo que estamos construyendo y sabemos para qué es, hablando de la iglesia y hablando de la salvación. Entonces, imagínense esto, ¿no? Uno encuentra ahí personas que dicen, Dios mío, no aprecian su alma, cómo dejan el camino del Señor, cómo se van otra vez al mundo, o sea, no apreciar el alma. Entonces, igual nosotros, hermano, como pastores, lo que es la iglesia, estamos construyendo de parte de Dios con los principios, con los mandamientos divinos, elaborando ese plan de salvación para un pueblo. ¿Cómo no obedecerlo tal cual como Dios nos lo da? Amén. Tal cual como está escrito en la palabra. Es eso, dice literalmente, eso hizo Noé, construyó su medio de salvación de acuerdo al plan de Dios. Amén. Filipenses 2:2 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Entonces el ejemplo
amén, del arca, podemos avanzar un poquito. Gobierno humano, nos habla ahora, dice, después del diluvio, bajo el pacto con Noé, Dios estableció el gobierno humano. Este gobierno fue para controlar la raza que ahora poblaba la tierra. Este pacto incondicional está en efecto hoy. Génesis 9, 5, 6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dice, Dios estableció orden, delegando autoridad con responsabilidad al hombre para gobernar la humanidad. Dice, el principio básico de gobierno humano fue sangre por sangre. Dice, esta ley de gobierno humano nunca fue cancelada por Dios. Deuteronomio 19:21 dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dice pie por pie, dice en Deuteronomio. Pero mire lo que dice en Mateo. Mateo dice, oísteis que fue dicho, ya lo está diciendo el Señor, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Amén. Usted puede leer el pasaje ahí porque es hasta el verso 48. Pero mire cómo Dios ahora está hablando, amén, de lo que fue la ley allá, amén, cuando, en el Antiguo Testamento, y el Señor dijo, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, dice, no resistáis. Amén. Dice, si alguien te golpea la mejilla con tu otra, si alguien, Dios está hablando de esa capacidad, porque aquí está diciendo, eh, hay lugar para vengarse, ¿no? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, pero dice el Señor, pero ya no así. Ya el espíritu tiene que ser diferente. Bueno, dice, esta ley será en efecto hasta que Dios complete, dice, y restaure su gobierno y autoridad sobre, ¿dónde quedamos? Ok, sobre el hombre. Tendrá, dice, total cumplimiento cuando Dios establezca su reino en la tierra. En el tabernáculo, hermano, hay una cosa que quiero recalcar para todos. Dice, en el libro de Éxodo, los capítulos 25 al 27, tenemos lo que fue la edificación del tabernáculo. Entonces encontramos detalles exactos del plan de construcción del tabernáculo. Dice, a Moisés fue dado el plano con la orden de hacerlo conforme al modelo, pero mire la palabra, dice conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Dice, este tabernáculo sería la morada de Dios en medio de los hijos de Israel. Nada fue dejado a la imaginación de Moisés, sería diseñado según el diseño de Dios. Pero mire, hermano, me gusta esta frase porque para mí fue realmente especial. Moisés subió al monte, usted lo sabe bien, subió al monte, estuvo dentro de la nube 40 días, 40 noches. Amén. Yo siempre lo he predicado. A Moisés nunca se le dijo, Dios no le dijo, Moisés trae lonchera, trae café, trae pan, trae buñuelos, porque vas a estar 40 días conmigo. No, no, él entró a la presencia de Dios y estuvo 40 días y 40 noches sin saber el tiempo que estaría allá. Y allá le fue dado el diseño, allá le fue dado todo, y con una palabra, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Amén. ¿Qué me gusta? Que todo lo que nosotros podemos recibir en cuanto a la edificación, en cuanto a la administración, es arriba en el monte con Dios, es en la presencia de Dios. Todos los planes, todas las revelaciones, todas las visiones, es en el monte con Dios. Amén. Es allá donde Moisés recibió todo eso. Y la palabra dicha de Dios a Moisés fue, dijo, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. O sea, no había oportunidad para ningún pensamiento de Moisés. Era lo que Dios le había dicho. Pero le recalco eso, hermano, para que usted lo tenga en mente. Número uno, él fue allá sin saber qué tiempo estaría. Amén. La Biblia dice, no te afanes a irte de su presencia. Amén. Entonces hay veces entrar en esa comunión con Dios es donde menos afán de, más cuando necesito revelación, más cuando necesito dirección, más cuando necesito que Dios me muestre cosas. Ve allá y no vayas con afán. Ve a esperar. Él tuvo que esperar allá. 40 días, 40 noches estuvo allá, sostenido por la presencia de Dios
y recibió la revelación del tabernáculo, la morada de Dios, amén, en el cual el pueblo se iba a acercar a buscar lo que necesitaba. Amén. Los sacerdotes, dice ahí, nos da a conocer que los sacerdotes quienes ministrarían, capítulo 28 dice, ministrarían delante del Señor en el tabernáculo, no solo tendría un exacto orden que seguir para el servicio, también recibieron instrucciones precisas acerca de su vestimenta y el material del cual serían hechos. Amén. Aún la ropa, hermano, tiene mucho que ver en esto, ¿no? Lo que era la vestimenta de los sacerdotes. Amén. Los levitas, dice, en Números 3 nos muestra el plan para desarmar y transportar el tabernáculo. Amén. Todos hemos leído y hemos predicado sobre esto, hablando dice que cuando los levitas, la nube que está en la parte de abajo en las jornadas, pero apenas se levantaba la nube, significando que Dios iba a marchar, entonces, o lo llevaba a marchar, inmediatamente tenían que estar ahí los encargados de cubrir, pero hay algo especial y usted lo sabe, entre todo lo que ellos desarmaban del tabernáculo y cargaban, lo que siempre llevaban encendido era el fuego. El fuego que Dios encendió en el tabernáculo, ese tenía que ser transportado encendido. Ese fuego nunca se apagaría. Y es una enseñanza para nosotros. De todo lo que podemos hacer en la iglesia, todo lo que podemos mover de un lado a otro, lo que debe permanecer siempre encendido es el fuego del Espíritu Santo. Amén. Dice, en número 10 encontramos el orden exacto de marcha de cada tribu de Israel en el desierto. Nada fue dejado a la decisión de ellos. Cuando la nube de la gloria de Dios se levantaba, ellos marchaban en total orden como se les había mandado. Cuando la nube de la gloria de Dios se detenía, las tribus se detenían y se ubicaban según el orden establecido alrededor del tabernáculo. Hermano, eso nos muestra un orden, nos muestra un gobierno, nos muestra algo tremendo de parte de Dios. Amén. Para el pueblo de Israel, que debe ser para nosotros. Entonces, nos dice aquí, ¿por qué la iglesia tiene que ser organizada? Estamos terminando, vamos quizás a terminar antes. Amén. Dice, la palabra iglesia es traducida de la palabra griega eclesia. Esta quiere decir, actualmente dice los llamados fuera. Eso significa iglesia, los llamados fuera. La iglesia son los llamados fuera por Dios. ¿Fuera de qué? Fuera de este mundo, apartados del pecado, lavados en la sangre del Cordero, bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo y reservados como una esposa santa. Amén. Sin mancha, sin contaminación para el Señor Jesucristo. Dice, hay tres hechos específicos que nosotros conocemos acerca de este gran cuerpo de creyentes llamados fuera, que nos muestran que la iglesia tiene un valor más allá de nuestra comprensión. ¿Cuál es el primero? Jesús dio su vida por la iglesia. Amén. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. La iglesia es del Señor. Él entregó su vida. Amén. Dice, dio su vida por la iglesia. Amén. Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Gloria a Dios. Se entregó a sí mismo por ella. La iglesia ha sido escogida como único medio de salvación para el mundo. Amén. El único medio, Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Entonces nos está mostrando eso. Es el único medio de salvación, no hay otro. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar todo lo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Entonces, el único medio de salvación establecido es la iglesia. Amén. No hay otra forma. Amén. Hechos 2:38 sigue siendo el único plan de salvación. No hay otra forma.
Cualquier persona de cualquier nación, de cualquier lengua, amén, de cualquier posición social, si quiere ser salvo, tiene que pasar por Hechos 2:38. Tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, tiene que ser sellado con el poder del Espíritu Santo, tiene que vivir en santidad. Amén. Esa es la ley. Amén. Y también dice, la iglesia tiene el más alto llamado de las edades. Los hombres quienes vienen a ser parte de la iglesia llegan a ser reyes y sacerdotes. Ningún otro pueblo ha tenido el privilegio de llegar a tener tan alto honor. Dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. En primera de Pedro 2:5-9, vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Termina el pasaje diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces la iglesia, hermano, tiene el más alto llamado de las edades. Amén. Imaginen ustedes, hermano. Vamos a partir con el Señor en cualquier momento. Amén. Dice, conociendo este gran valor de la iglesia, es apenas lógico que ésta sea organizada y administrada apropiadamente. El Señor demanda que su iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Ya hemos leído ese texto en Efesios 5:27. Amén. Dice a fin de presentársela como a sí mismo, como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, esta obra no puede ser cumplida sino con orden y disciplina. La organización bíblica, mire esto, a mí me gusta. La organización bíblica no hace una mecanización de nuestra forma de adoración, tampoco impide la manifestación del Espíritu Santo. Antes produce verdadera santidad, justicia y obediencia a la palabra de Dios y derrama bendiciones sobre la iglesia. Algunos dicen, no, es que si somos, si son tan demasiado organizados, no, eso quita espiritualidad, eso impide manifestación del Espíritu Santo. No, hermano, porque algunos piensan que hay veces que cuando dejamos hacer las cosas y las manifestaciones del Espíritu en desorden, que eso es avivamiento. No, hermano. Está diciendo la disciplina, el orden, la organización bíblica, no es hacer mecanización de la forma de adorar, absolutamente. Al contrario, cuando hay orden, cuando hay disciplina, hermano, la adoración va a ser genuina, va a ser, no sé si decirlo correctamente, más espiritual. Amén. ¿Que hay algo más abajo, por favor? Ok. Las epístolas nos enseñan razones por qué debe haber gobierno en las iglesias. 4 de ellas son, lo dice Tito 1:5, para poner todas las cosas en orden. Amén. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Dice, para que las cosas sean hechas decentemente y en orden. 1 Corintios 14:40. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y cuarto, para que el juicio comience por la casa de Dios, dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Jesús dejó ejemplo para que su iglesia, dice, a través de su ministerio terrenal. Jesús dejó ejemplo para su iglesia a través de su ministerio terrenal. Nos habla en Lucas 9, cuando nos habla de la alimentación de los 5,000. Aún en ese milagro, en medio de un campo, la gente fue organizada en grupos de a 50. Es lo que nos enseña el pasaje. Jesús bendijo y partió el pan. Jesús dio el pan a sus discípulos. Luego los discípulos, dice, repartieron a los grupos de personas. Y usted lo lee, aún dice el Señor, que tenían que recoger lo que había sobrado. Un total orden. Amén. Organización y orden en todo lo que el Señor hizo. Amén. Dice, esta ilustración es un modelo de un sermón entregado a la iglesia. Un verdadero mensaje viene de parte del Señor a través del pastor, evangelista o maestro a las multitudes. Hay que recalcar que la gente debe ser organizada para recibir la palabra. En Lucas 10, versos 1-20, dice, relata la misión de los 70 discípulos a proclamar el evangelio del reino de Dios.
Todo fue organizado y dirigido por el Señor. Los 70 fueron enviados de dos en dos, lo leemos. Les dijo que orar, cómo orar, perdón. Les dijo que llevar, que hablar, que no fueran de casa en casa. Les dijo que comer, qué obras hacer y les dio el mensaje para predicar. Amén. Un poco más abajo, mi hermana, gracias. Mucho más abajo, menos. Les dijo cómo actuar si el mensaje era rechazado y les dijo que ellos iban en lugar de Jesús. O sea, ellos eran representantes de Jesús. Mire cómo el plan, ¿no? Hay veces nosotros mandamos a los hermanos, vayan hermanos, evangelicen, sin un plan, sin una estrategia. Amén. Hermano, mire, agarran esos tratados y vayan, toquen puertas. No, necesitamos estrategia, necesitamos organización, necesitamos planificación. Amén. Necesitamos mirar si es el barrio, si es el pueblo, cómo está organizado. Amén. Necesitamos enseñar a los hermanos. Hay hermanos que se van a evangelizar y llegan evangelizados. Llegan a preguntarle a uno que por qué les enseñaron no sé qué, que les enseñaron, no, ¿por qué? Por falta de organización, hermano. Entonces, todo esto nos enseña. Estos ejemplos de organización, su comisión, la obediencia, son prueba de que sin duda que sin duda el concepto de algunos dice, nada, mire, voy a leer bien este pensamiento. Estos ejemplos de organización, su comisión, la obediencia son pruebas de que sin duda el concepto que algunos tienen, algunos hablan, para mí nada de leyes, solo amor. Hay otros que dicen, a mí ninguna doctrina, solo Jesús. A mí no me gusta seguir pastores, a mí no me gusta estar en iglesias, yo solo sigo a Jesús. Todos esos conceptos son equivocados. Amén. No son lo que Dios demanda de su iglesia. Dios demanda que nos congreguemos, Dios demanda que estemos sometidos a un pastor, Dios demanda a nosotros los pastores que seamos organizados, que seamos disciplinados, que sepamos, que aprendamos a administrar lo que Él nos ha puesto. Amén, como fieles mayordomos, administrar bien lo que Él nos da. Dice, es el deseo de Dios de tener hombres y mujeres a quienes Él pueda decir exactamente lo que han de hacer y que ellos vayan en total obediencia y hagan, amén, y lo hagan organizadamente. Amén. Recuerde esa frase. Es el deseo de Dios tener hombres y mujeres a quien Él pueda decir exactamente lo que han de hacer. Yo quiero ser ese hombre al cual Dios me diga lo que debo hacer y yo quiero obedecer lo que Dios me manda a hacer. Amén. El Señor Jesús ha hecho todo para tener una iglesia organizada y gobernada por Él y ha establecido líderes para administrar y gobernar. Administrar, dice, o administración, nos habla en 1 Corintios 12 que hay diversidad de ministerios. ¿Para qué? Para administrar. Gobierno, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Amén. Hay quienes no aprecian el gobierno en la iglesia, no se someten, no respetan la autoridad delegada. Pedro habló de esta clase de creyentes, que Dios ayude a esos creyentes, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las autoridades superiores. Eso dice 2 de Pedro 2:10. Amén. Esa clase de personas las hay, lastimosamente las tenemos. Una iglesia organizada es una absoluta necesidad para alcanzar este mundo pecador con el evangelio. Muchos no están de acuerdo con organización porque confunden con formalismos rituales de adoración que traen muerte espiritual a la iglesia. La organización a la cual nos referimos no es una forma de adoración, sino de obediencia a la palabra de Dios, la cual trae libertad y bendición. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Todo hombre que estudia la palabra de Dios puede darse cuenta fácilmente de la necesidad de una iglesia organizada, bien administrada, gobernada por el Espíritu de Dios. Lamentablemente muchos fallan en establecer gobierno de Dios en las iglesias que les ha dado a administrar porque siguen sus propios conceptos e ideas no respaldadas por la palabra de Dios. Creo que acabamos. Creo que acabamos, mis hermanos.
Bueno, bendito sea el Señor. Esa es la primera lección. Amén. Hay unos minuticos. De todas formas, gracias por levantarse en temprano a esta clase. Amén. Dios los bendiga. Ana Jimena, Dios la bendiga.